Hola muchachos, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo Bien, van? ¿Cómo bien, están? gracias. Bueno. Hoy tuvieron clase aparte de la mía, no sé, no, temprano. Sí, profesor, Sí, la tuvimos una mañana. horita. Bueno. No sé, ¿alguien alzó la mano? Que no sé. Sí, ¿Alguien? profesor, pero fue accidentalmente, no iba a hundir ese botón. Vale, no hay problema. Bueno muchachos, muy buenos días. Gracias por estar en clase. He visto que somos como poquitos, somos como 6 o 7, algo así. Algo así. Bueno. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, compañeros, es, digamos, a manera de resumen, las principales generalidades de este curso de ingeniería económica, ¿ya? Entonces, importante lo siguiente. Antes de empezar a hablar, pues, qué es cómo se define la ingeniería económica, eh, qué implicaciones tiene y cuál es la relevancia que tiene el aprendizaje de esta disciplina en ustedes como estudiantes, obviamente, pues es importante comprender un poquito de contexto, ¿ya? Porque de alguna manera el contexto nos permite comprender de una mejor manera el origen de algunas disciplinas, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, eh, para poder contextualizar y con ello asociarlo al origen de esta disciplina, pues es importante, por lo tanto, compañeros, comprender que después de un determinado tiempo, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, vámonos un poquito a la historia, las economías se separaron, se dividieron en dos. Economías que seguían un modelo económico llamado centralmente planificado, lo que indica que el único agente económico que va a producir todos los bienes y servicios es el Estado, y otras economías siguieron el modelo neoliberal o capitalista, que consiste obviamente en el libre mercado, en la libertad de elegir, de la libertad de elección, en incentivar obviamente la inversión privada, etcétera. Entonces, un país representativo de la economía centralmente planificada, la Unión Soviética en ese momento, y la economía capitalista, obviamente los estadounidenses. Entonces, la economía se dieron en dos. De alguna manera, las economías centralmente planificadas eh, no lograron, por así decirlo, poder sostener su modelo económico, y a finales de los 80 vino la caída del muro de Berlín, que de alguna manera fue un mensaje implícito que daba a todo el mundo que el mejor modelo económico a seguir era obviamente el modelo neoliberal o el modelo capitalista, ¿ya? Asociado a esos hechos históricos se vincula el surgimiento o el origen principalmente del sector industrial, porque anteriormente la gran concentración de la productividad de las economías se concentraba principalmente en el sector agrícola. Ya con el origen de las industrias, pues obviamente eso generó el surgimiento de las ciudades, el origen, o mejor, el desarrollo de la urbanización en las ciudades. Y por lo tanto, el sector industrial comenzó a jugar un papel determinante en la industria de los diferentes países. Como comenzó a jugar un papel determinante en la industria de diferentes países, pues de alguna manera el modelo neoliberal o el modelo de globalización económica comenzó a generar una alta importancia en la economía. Y obviamente la gran mayoría de las economías pues utilizan ese modelo, ¿ya? El modelo neoliberal para poder generar condiciones de crecimiento y desarrollo económico satisfactoria. En ese orden de ideas, contextualizándolo de esa manera, compañeros, pues obviamente
la ingeniería económica comienza a resurgir por consecuencia, primero, del modelo neoliberal y segundo, por el origen y el desarrollo de la industria, ¿ya? Con base en esos dos elementos que le estoy planteando, compañero, entonces dice lo siguiente. Dice, en el mundo actual, ninguna persona adulta, por muy alejada que se encuentre de la civilización, puede vivir sin involucrarse con el manejo del dinero, ¿ya? Recuerden que anteriormente, pues obviamente el dinero no existía, pero el intercambio de bienes y servicios era el trueque, pero ya con el origen del dinero, pues ya eso implica que de alguna manera todos estemos inmersos, por así decirlo, en producir dinero. Dice que hasta los aborígenes de cualquier tribu asiática o africana se ven en la necesidad de adquirir ciertos tipos de bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades, ¿ya? Pero lo que dicha situación implica, obviamente, la obtención del dinero o el empleo del dinero. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pues dice que, por otro lado, en el mundo llamado como civilizado, digamos en la actualidad, dice que cada día es más necesario comprender los términos elementales del manejo del dinero. Pues recuerden que el dinero, pues obviamente hay dos recursos que son escasos, ¿no? El dinero y el tiempo, ¿ya? Y se espera, obviamente, que una de las propiedades del dinero es que lo utilicemos eficientemente, ¿ya? Les dice lo siguiente, muchachos. Piénsese en una persona que quiere comprar un mueble para su hogar, a quien el vendedor le dice, dos puntos. Lo que usted desea vale 100 pesos de contado, pero tenemos un plan de pago con 15% de enganche y 24 mensualidades de 6 pesos con 50. Y si usted en el próximo diciembre paga otro 20%, el valor inicial, entonces podrá elegir entre reducir el monto de las mensualidades restantes o bien reducir el número de pagos. Entonces, miren, este ejemplito muy fácil que estoy aquí planteando a ustedes, compañeros, pues abrevia el concepto que estamos planteando sobre el manejo del dinero, ¿no? Entonces, el manejo del dinero, como es un recurso escaso y que hay que utilizarlo eficientemente. Por lo tanto, a medida que van evolucionando las economías, generando mejores condiciones de crecimiento y desarrollo económico, pues de alguna manera el sector financiero se las ingenia, por así decirlo, para crear innovación financiera, para que con base en esa innovación financiera, pues las empresas o las familias puedan adquirir sus bienes y servicios, ¿ok? Utilizando adecuadamente el manejo del dinero. Entonces, lo que estamos planteando ahí en ese pequeño ejemplo, además, compañero, pues mira, es como las diferentes estrategias e innovaciones que hay a lo último para que esa persona pueda comprar un mueble. ¿Sí? No sé si me he hecho entender por ahora, muchachos. Profe, ¿usted sería tan amable de explicar la última parte? Que ¿Cuál me es la, cortó lo que dijo. pero ¿cuál es la última parte? ¿La última parte que está en la presentación o lo que he expresado? Lo que hace expresar, profe. Pues es prácticamente es que debido al modelo de globalización, eso está asociado obviamente a que el sector financiero juega un papel muy importante y relevante en el modelo de globalización económica. Eso implica que de alguna manera debemos realizar un buen uso del dinero, ¿ya? La innovación financiera permite de alguna manera que tanto las empresas como las familias puedan adquirir sus bienes y servicios, ¿ya? Haciendo un buen uso del manejo del dinero. Y la innovación financiera implica una serie de estrategias,
que con base en esa serie de estrategias, pues le va a facilitar tanto a las familias y a las empresas poder adquirir los bienes y servicios que necesita para poder satisfacer sus necesidades. No sé si me dice entender, compañero. Sí, profe, sería también como una inversión, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando vas a hacer una compra, ¿cierto? Que generalmente puede ser un gasto o una inversión, y te acercas al sistema financiero o algún almacén, mira que utilizan diferentes estrategias, por así decirlo, de descuento, si pagas un porcentaje del valor, el restante te lo diferimos a tantas cuotas, y etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo ese tipo de estrategias es lo que se le conoce como, en otras palabras, ingeniería económica. ¿Sí me hago entender, Gomero? No Sí, sé. profe. ¿Para todos? Gracias. ¿Me dice entender para todos? Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, dice, continuando con esas generalidades de la ingeniería económica, dice que este tipo de situaciones son frecuentes en nuestros días, donde el comprador decide más por gusto o por una situación económica personal forzada, que tiene una base analítica simple. ¿Cuál es? Es obvio que en la mayoría de los casos el vendedor es quien gana, pues el comprador paga más intereses al no elegir el mejor plan de pagos, ¿ya? Por eso la importancia a nosotros como agentes económicos de poder evaluar el coste-beneficio de la mejor elección, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando adquiramos algún bien o servicio, pues elijamos la mejor alternativa o elijamos la mejor elección con el fin de pagar, como se dice, menos intereses. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice que en situaciones más serias, la mayoría de los profesionales de cualquier rama de la administración y la ingeniería se enfrentan en su trabajo a situaciones en las cuales tienen que tomar decisiones que involucran dinero. Es decir, decisiones cotidianas en las empresas como por ejemplo, que involucren el dinero, aumento del personal eventual o pagos de turnos extras. Ahí involucra el dinero. Justificación de un aumento de publicidad solo a cambio de ciertos beneficios en ventas. Creación de un departamento de investigación y desarrollo sin beneficios inmediatos, sino a largo plazo. Apertura de nuevas sucursales. Elaboración de nuevos productos. Reemplazo de maquinaria obsoleta, adquisición de nueva maquinaria, financiar el crecimiento de la empresa con un préstamo bancario o con la retención de las utilidades, crear una fábrica totalmente nueva o elegir entre dos procesos alternativos. Entonces, miren que ese tipo de decisiones que toman las empresas indudablemente involucra el dinero. ¿Sí me hago entender, muchachos? Ya lo estamos cogiendo. Sí, señor. ¿Ya? Entonces se involucra el dinero, ¿ya? Hasta nuestras decisiones personales de nuestra vida cotidiana siempre involucra dinero. Yo digo que hasta la elección de pareja es una elección de dinero también. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, compañero, no? Sí, señor. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, con base en esto, muchachos, dice que ¿por qué se tiene que pagar por el uso del dinero? Como el dinero es un recurso escaso, de alguna manera tenemos que pagar un valor por ese uso, ¿ya? Por eso es que el dinero, como cualquier otro bien, tiene un valor implícito o un valor no intrínseco, ¿ya? Dice que un hombre puede tener una casa o puede cambiarla por dinero en efectivo, o tener un auto y cambiarlo por dinero en efectivo, ¿ya? Si este hombre no es dueño de una casa y necesita utilizar una, obviamente debe rentarla. Es decir, tendrá que pagar por ello. Asimismo, si no posee un auto, necesita utilizar uno y por lo tanto deberá rentar un auto, ¿ok? O en ciertos casos, pues obviamente
utilizar un taxi por un tiempo determinado. Pero miren que de alguna manera, pues el dinero, tengan en cuenta esto, una propiedad, por así decirlo, muy determinante. El dinero tiene un valor implícito. Ahora, ¿cuál es el valor implícito del dinero? ¿Ya? Por eso es que se tiene que pagar un uso por el dinero. ¿Cuál es el valor implícito? Ya se los comento. Dice, continuando, ¿por qué se tiene que pagar por el uso del dinero? Dice que en general se puede decir que el uso de bienes ajenos con valor intrínseco o implícito implica necesariamente un pago por ese uso. Al contrario, si nadie utiliza esos bienes, su propietario no tendrá ganancia alguna. Como no tendrá ninguna ganancia si no utiliza esos bienes, tal inactividad sería igual a tener, por ejemplo, un taxi sin circular o guardar el dinero debajo del colchón. ¿Ya? Entonces, con base en lo que estamos planteando aquí, en este tipo de análisis o reflexión, y continuando obviamente de por qué debe hacerse un uso adecuado del dinero, pues de ahí surge obviamente la ingeniería económica, ¿ya? Entonces, la ingeniería económica pues está asociado a la innovación financiera y eso permite que obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, los bancos y tanto las bolsas de valores en muchos países manejaban términos como interés, capitalización y amortización. Y son términos, obviamente, que hacen parte del mundo financiero. Como el interés, por ejemplo, el nombre de la capitalización y amortización son nombres que hacen parte del mundo financiero o de la disciplina de las finanzas. Dice, sin embargo, a partir de los años 50, con el rápido desarrollo de la industria de una gran parte del mundo, las industrias mejor tuvieron la necesidad de contar con técnicas de análisis económico adaptadas a sus empresas, a fin de crear en ellas un ambiente para tomar en toda ocasión decisiones orientadas siempre a la elección de la mejor alternativa. Todas las empresas, como las familias, principalmente las empresas, buscan financiar sus gastos o financiar sus inversiones. Como necesitan financiar sus gastos o financiar sus elecciones, pues obviamente deben utilizar todas las herramientas analíticas para poder tomar la mejor elección, ¿ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, pues continuando sobre qué es la ingeniería económica y su aplicación, así como los viejos conceptos financieros, ¿cuáles viejos conceptos? Como interés, capitalización y amortización, y bancarios, pasan ahora al ámbito industrial, ¿ya? Y particularmente al área productiva. A este conjunto de técnicas de análisis para toma de decisiones monetarias se le conoce, obviamente, con ingeniería económica. En otras palabras, compañeros, la ingeniería económica está vinculada a al conjunto de técnicas o innovaciones financieras que nos permite, con base en ello, poder tomar la mejor elección para poder financiar nuestros gastos o nuestras inversiones que deseemos realizar. ¿Alguna pregunta, algún comentario, compañeros? No, profesor. Ok, ¿me he hecho entender? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Por lo tanto, en ese orden de ideas, pues, entendiendo ya en qué consiste ese término de ingeniería económica, dice que de esta forma, con el paso del tiempo se desarrollan técnicas específicas para situaciones especiales dentro de las empresas. Como, ¿qué situaciones especiales? Por ejemplo, analizar solo
Análisis solo de costos en el área productiva. Esto es una situación especial que se enfrenta a todas las empresas. Reemplazo de equipo solo con análisis de costos. Es decir, que, en otras palabras, el análisis de costos pues, nos va a permitir poder determinar si es viable o no el reemplazo de un equipo. Reemplazo de equipo involucrando ingresos impuestos, creación de planta totalmente nuevas, análisis de inflación y toma de decisiones económicas bajo riesgo. En otras palabras, muchachos, o en resumen, por aquí, es que las empresas, obviamente del sector productivo, tienen que tomar decisiones constantemente en el mercado. Y como tienen que tomar constantemente decisiones en el mercado las empresas, pues esas decisiones tienen que asumir el menor riesgo posible. Como deben asumir el menor riesgo posible, pues de alguna manera esta herramienta de la ingeniería económica que utiliza diferentes análisis nos permite determinar o establecer cuál puede ser la mejor opción para asumir el menor riesgo posible. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, conforme el aparato industrial se volvía más complejo, las técnicas se adaptaron y se volvieron más específicas. Por lo tanto, pues la ingeniería económica o análisis económico en la ingeniería se convirtió en ese conjunto de técnicas para tomar decisiones de índole económica en el ámbito industrial, considerando siempre el valor del dinero a través del tiempo. Como todas las industrias buscan financiar sus gastos y sus inversiones, ¿ok? Pues obviamente la herramienta de la ingeniería económica tiene un conjunto de técnicas para tomar la mejor decisión posible con el mínimo riesgo. Y con base en ello, pues vamos a considerar que esas técnicas para poder financiar nuestras compras, nuestros gastos e inversiones en las empresas, pues debamos evaluar el valor del dinero a través del tiempo, ¿ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pues pregunta, pues, ¿por qué el valor del dinero cambia en el tiempo? ¿Ya? Es decir, los 10,000 pesos que tenían un valor hace 10 años son los mismos, no es el mismo valor de los 10,000 pesos al día de hoy. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno que genera una devaluación de alguna unidad de cuenta. Y ese fenómeno se le conoce con el nombre de la inflación. Entonces, la inflación, que se le conoce como el aumento excesivo de los precios de la canasta familiar, pues eso produce que el valor del dinero en el tiempo cambie. Como el valor del dinero cambia por consecuencia de la inflación, pues por eso es que es necesario controlar la inflación. Por eso es que existe la autoridad monetaria, en este caso para Colombia, el Banco de la República. Su principal objetivo es controlar la inflación. ¿Para qué? Para evitar el deterioro de la unidad de cuenta, ¿ya? Porque si no se controla la inflación mediante las herramientas adecuadas de la política monetaria, pues nuestro peso o nuestra unidad de cuenta pierde valor en el tiempo. Y en algún momento, si no se controla la inflación, pues nos va a costar más comprar o adquirir los bienes y servicios que necesitamos para poder satisfacer las necesidades. Lo que conlleva que, por lo tanto, pues reduzca nuestro nivel de bienestar, ¿ya? Dice lo siguiente: primero, muchachos, que hay un fenómeno económico, como las podamos expresar, que es conocido como la inflación, el cual consiste en la pérdida del poder adquisitivo del dinero con el paso del tiempo. Eso es inevitable. Lo ideal es que, bueno, si siempre se va a generar una pérdida del poder adquisitivo
del dinero con el paso del tiempo, que esa pérdida del poder adquisitivo con el paso del tiempo sea, digamos, lo menor posible, ¿ya? Ningún país en el mundo está exento de la inflación. Ninguno, nadie nos vamos, nunca la inflación nos afecta a todos. Ya sea que tenga un valor bajo, por ejemplo, una inflación entre el 2 y 5% anual en países desarrollados, o inflaciones de 1000%, como en algunos países latinoamericanos, como por ejemplo nuestro vecino, ¿cierto? Que la inflación ya es casi el 2000, 3000, 5000%. Entonces, imagínense una inflación del 5000%. Eso es decir que el salario mínimo ni siquiera les alcanza para transportarse. ¿Me hago entender? Si no les alcanza para transportarse, mucho menos les va a alcanzar para comprar una canasta mínima de bienes y servicios. Como no les alcanza a comprar una canasta mínima de bienes y servicios, pues se deteriora la economía. ¿Por qué? Porque se mezclan dos componentes que son muy peligrosos, que uno es la inflación con desempleo. Cuando se mezclan esos dos componentes, inflación con desempleo, el nombre técnico adecuado es una estanflación. Por lo tanto, cuando los países tienen ese tipo de comportamiento, altas inflaciones con altas tasas de desempleo, pues se deteriora obviamente la calidad de vida de los habitantes, efectivamente. ¿Ya? Nuestro vecino, ya sabemos cuál es. Entonces, genera un deterioro del poder adquisitivo y a eso le sumamos las altas tasas de desempleo, pues muy difícil poder sostener una economía de esa manera y muy difícil pues que las personas tengan incentivos aún de seguir habitando dicho país. En ese orden de ideas les dice que lo único que se aprecia claramente es que en países con economías que son estables y fuertes, es decir, que tienen indicadores macroeconómicos estables, pues obviamente generalmente esas economías se reflejan por una baja inflación, pero jamás la inflación va a ser cero, ¿ya? Siempre va a haber un aumento de los precios de la canasta familiar, pero eso que ese aumento de los precios de la canasta familiar sea relativamente tolerables para todos, ¿ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente: como el valor del dinero cambia en el tiempo por fenómenos inflacionarios, primero, lo único en que se hace énfasis es que el valor del dinero cambia con el tiempo, debido principalmente a este fenómeno inflacionario. De lo contrario, es decir, si no existiese inflación, por ejemplo, el poder adquisitivo del dinero sería el mismo a través de los años. Y la evaluación económica probablemente se limitaría a hacer solamente sumas y restas de las ganancias futuras. Por ejemplo, hoy se adquiere un auto por 20,000 pesos y se espera venderlo dentro de 5 años en 60,000 pesos. En una economía de alta inflación, el valor nominal del dinero por la venta del auto es mucho mayor que el valor actual. ¿Cuál es el valor nominal del dinero por la venta del auto? Serían, obviamente, ¿cuál sería, me pregunta, cuál sería el valor nominal del dinero por la venta del auto? ¿Los 20,000 o los 60,000? Los 60, 20.000. ¿no? ¿Los qué? Dime. ¿Cuál, no? ¿Cuál sería de los dos, muchachos? El valor nominal del dinero por la venta del auto. ¿Los 20,000 o los 60,000? El compañero Jorge dice que los 60 y yo digo los 20.000. No, compañero. El valor nominal del dinero por la venta del auto vendría siendo los 60,000. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta persona especula que ese carro en 5 años va a costar 60,000 pesos. ¿Sí?
porque especula que ese carro en 5 años va a costar 60.000 pesos por el fenómeno de la inflación. Como especula que el valor del carro va a costar 60.000 pesos por el fenómeno de la inflación, pues eso implica que el valor del dinero por la venta de ese auto, es decir, los 60.000 pesos, es mucho mayor que el valor actual. ¿Ok? Es decir, los 20.000 pesos. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. En ese orden de ideas, dice, sin embargo, dadas las tasas de inflación que se tendrán en los próximos 5 años, el valor de 60.000 pesos traído o calculado a su equivalente al día de hoy resulta mucho más bajo que 20.000. ¿Por qué? Porque obviamente los niveles de inflación en 5 años son muy diferentes a los niveles de inflación de hoy. Pues uno especula que los niveles de inflación en 5 años sean mayor en comparación a los niveles de inflación del día de hoy. ¿Ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice, ok, eso genera un fenómeno de ilusión monetaria. ¿Ya? Como somos especulativos, pues obviamente implica que constantemente tengamos una ilusión monetaria. Se presenta en mayor o menor proporción en cualquier país que padezca inflación. Es aquí donde interviene la ingeniería económica, que intenta resolver el problema del cambio en el valor del dinero a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, la ingeniería económica nos va a permitir evaluar y establecer o determinar el cambio del valor del dinero a través del tiempo. Y ya sabemos que el valor del dinero cambia en el tiempo principalmente por fenómenos inflacionarios. La solución que aporta consiste en calcular el valor equivalente del dinero en un solo instante del tiempo. Estamos por ahora, compañeros, como en la parte teórica, por eso se llama generalidades de ingeniería económica. Ya gradualmente, pues en las próximas clases comenzamos ya a aplicar todas las herramientas de la ingeniería económica para poder evaluar las decisiones que debemos tomar y la más adecuada obviamente, principalmente en las empresas. Por lo tanto, en este orden de ideas, pues dice que parece claro que en tanto se cuente con las técnicas analíticas adecuadas y se pueda comprar el poder adquisitivo real del dinero en determinados instantes del tiempo, porque obviamente el poder adquisitivo a través del tiempo cambia, se estará capacitado para tomar mejores decisiones económicas. Esta es la ayuda que presta las herramientas de la ingeniería económica para los administradores de negocio, ¿ya? En resumen, muchachos, y ya vamos a unas grafiquitas que son muy, muy importantes como para tener en cuenta. En resumen, en un mundo cada vez más competitivo, en el ámbito de los negocios, pues es necesaria la ingeniería económica por 2 razones. Primera razón, proporciona las herramientas analíticas para tomar mejores decisiones económicas. Y segunda, esto se logra al comparar las cantidades de dinero que se tienen en diferentes periodos de tiempo. Claro, porque es que el dinero en el tiempo pierde su valor a su valor equivalente en un solo instante de tiempo. Es decir, toda su teoría está basada en la consideración de que, por eso lo resalto, el valor del dinero cambia a través del tiempo. Como el valor del dinero cambia a través del tiempo, es muy importante saber cuál es el valor del dinero en un momento determinado. ¿Estamos ahí bien, muchachos? No sé. Sí, profe, entendible. Sí, profe. Bueno, por lo tanto, variables que uno, por ejemplo, en el mundo financiero, uno debe tener en cuenta, ¿no? Y debe analizar, porque cuando vamos a realizar inversiones para financiar gastos
o la compra de venta o la compra de un equipo, ¿cierto? Pues debemos de alguna manera analizar aspectos, como por ejemplo, uno observa aquí la tasa de colocación. En el sistema financiero o la banca mejor, pues determina de alguna manera su tasa de colocación, que en otras palabras, la tasa de colocación es aquella tasa de crédito que otorga los bancos para préstamo o crédito para vivienda o crédito para consumo, etcétera. Si uno observa en esta gráfica, muchachos, ¿la observan bien o la amplío? No sé, me preguntan. ¿Podría ampliar un poquito, profe? ¿Ahí? Ahí está. Listo. Miren el comportamiento de la tasa de colocación. Yo soy un banco, los ahorradores colocan el dinero en mi banco, yo le pago, digamos, si los ahorradores tienen un dinero, que es el ahorro, colocan los ahorros en el sistema financiero, ¿ya? Esos ahorros ganan un interés y con base en esos ahorros, yo los utilizo para prestar dinero y presto dinero para casa o para carro, para consumo. Entonces, por ejemplo, uno observa aquí, muchachos, el febrero del 2019, prestan dinero para carro, para consumo, o etcétera, a una tasa del 19,9%, 11,9%, perdón. Entonces, miren cómo comienza a variar su tasa de colocación. Pero obviamente, esa variación de la tasa de la colocación la determina muchas variables. Una de esas variables que la determina es el comportamiento de la economía. En otras palabras, se debe tener en cuenta la coyuntura actual de la economía colombiana, ¿ya? Pues obviamente, cuando hay tasas de colocación, por ejemplo, del 12,2%, de alguna manera, pues los agentes económicos evalúan el costo-beneficio de pedir un crédito a esta tasa, lo que implica que a una tasa a estos términos, pues genera menos incentivos a pedir un préstamo, ¿ya? Pero todo depende de la situación económica, muchachos. Todo el ciclo económico que se está enfrentando en ese momento la economía. Por lo tanto, miren que ya principalmente cuando comenzamos 2020, febrero del 2020, y así sucesivamente 2020, miren que van reduciendo todos los bancos o el sistema financiero su tasa de colocación. ¿Para qué? Para que de alguna manera las empresas puedan financiar sus gastos o sus inversiones a una menor tasa de colocación. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué lo explica principalmente este año? Pues obviamente el año pasado, desde que empezamos febrero, pues la pandemia, ¿ya? Pues una caída del Producto Interno Bruto, una caída de la demanda, una caída de la confianza del consumidor, pues las empresas lo que menos quieren, obviamente, las que lograron por ahora subsistir, endeudarse, pero de alguna manera necesitan financiar algunos aspectos y tienen que ir a acercarse al sistema financiero a pedir prestado o a pedir un crédito, ¿ya? Entonces miren cómo es el comportamiento de la tasa de colocación a través del tiempo. ¿Sí me hago entender, muchachos, con el análisis que les estoy expresando? Sí, profe. ¿Ya? Ahora, si eso es la tasa de colocación, mire la diferencia con la tasa de captación. ¿Sí? Es decir, los depósitos a término fijo, llamados generalmente como el DTF, de febrero del 2019 a diciembre del 2020, perdón. Miren Profe, que, disculpe, esta tabla se ve casi la mitad, no se ve completa.
¿Ahí ven? Ya, profe. Dale. Ustedes observen que en febrero del 2012, por depositar nuestros ahorros en el sistema financiero, nos pagaban entre 4 y 4,5%. ¿Ya? Ya en el 2020, el año pasado, miren cómo comenzó gradualmente a caer los ahorros tanto de las empresas como de las familias. Y como comenzaron a caer los ahorros de las empresas y las familias por consecuencia de la pandemia, pues ya los ahorros generan una rentabilidad entre el 1,5% y 2%. Esto es prácticamente lo que pagan los bancos por depositar nuestros ahorros en el sistema financiero. Es decir, que entre la tasa de colocación y la tasa de captación hay una diferencia como de 6-7% de ganancia. ¿Sí me hago entender o no, muchachos? Hola. Sí, profe. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o estamos bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Por último, muchachos, otra variable que es muy determinante para poder analizar la coyuntura actual, que de alguna manera, cuando realizamos evaluaciones o proyectos de inversión privada, es importante tener en cuenta ciertos aspectos. Aparte de la tasa de colocación y la tasa de captación, es la tasa de intervención de la política monetaria en Colombia. La tasa de intervención de la política monetaria de Colombia es, en otras palabras, la tasa por la cual el Banco de la República, como autoridad monetaria, interviene en el sistema financiero. Como el Banco de la República es la autoridad monetaria, ¿ya? Miren el comportamiento de la tasa de intervención en el tiempo por parte del Banco de la República. Hay que tener en cuenta que esta tasa de intervención que aplica el Banco de la República debe estar en función del ciclo económico. Y además con ello, que el principal objetivo del Banco de la República es controlar la inflación, es decir, que la inflación sea baja y estable. Si uno observa el comportamiento de la tasa de intervención por parte del Banco de la República, miren que en febrero del 2011 la tasa de intervención era del 3%, luego pasó casi por encima del 5%, se redujo. Y recuerden que ya cuando se presenta estos incrementos, ya de la tasa de intervención casi al 8%, es porque en estos periodos de tiempo, en este periodo de tiempo, la economía colombiana estaba de pronto con unas tasas de inflación muy alta, por consecuencia de que la economía estaba viviendo en ese momento un gran auge económico. Y en ese gran auge económico se presentaba una alta reducción de la tasa de desempleo y mayor dinero circulando en la economía, lo que genera obviamente... Entonces dice que dice que la inflación ahora baja un poco porque... Sí, pero este es el comportamiento de la tasa de intervención. Pero ese comportamiento de la tasa de intervención se determina con base en la cantidad de dinero que circula en la economía y con base al ciclo económico de la economía. Por lo tanto, si el ciclo económico de la economía, valga la redundancia, está en un auge, en una expansión, eso implica que las empresas están produciendo, están generando empleo y hay mayor poder adquisitivo, lo que genera un fenómeno inflacionario. Por lo tanto, si el principal objetivo del Banco de la República es controlar la inflación, debe aumentar su tasa de intervención para que con base en ese aumento
de su tasa de intervención, haya menor dinero circulando en la economía para poder controlar la inflación. No sé si me hice entender, muchachos. Sí, profe, Profesor, sí, ¿Sí? profe, ¿Sí? cuando usted dice un fenómeno de inflación, ¿quiere decir que aumenta la inflación o disminuye? Aumenta. Ya, Ya. yo no he entendido, no sé si usted me puede explicar para qué es que sirve cada una de las tasas. Yo no, pues el anterior creo que decía algo de ahorros, no entendí bien para qué sirve cada una. Bueno, entonces yo voy por acá, termino acá y voy contigo, ¿listo? Listo, profe. Entonces, aquí el Banco de la República aumenta su tasa de intervención para poder controlar ese crecimiento económico. O sea, es bueno que la economía crezca, pero que crezca de manera controlada con el fin de no provocar inflación. Ya al controlar la inflación, pues gradualmente el Banco de la República comienza a reducir su tasa de intervención para contribuir al crecimiento económico principalmente. Y ya en el 2020, miren, ya acercándonos al 2020, está marzo del 2020, miren, marzo del 2020, comenzamos la pandemia, altas tasas de desempleo, el quiebre o la quiebra de muchas empresas y por lo tanto el Banco de la República tiene que reducir sus tasas de intervención a casi entre el 1 y 2%. ¿Con qué fin? De poder reducir las tasas de interés del mercado para que las empresas, al obviamente poder subsistir aún en el mercado y poder en lo posible mantener el ritmo económico productivo, pueda acercarse al sistema financiero a pedir préstamo para poder financiar sus gastos y sus inversiones a unas tasas relativamente menores. En otras palabras, que el costo de crédito sea lo más barato posible. ¿Me hago entender ahí? Sí, profe. El costo del crédito usted dijo, ¿cierto? Ujú. El costo del crédito. Claro, entonces si el costo del crédito es más barato, tú tienes tu empresa, pues tienes mayores incentivos a pedir un prestado dinero para financiar tus gastos o tus inversiones porque sale muy barato pedir un crédito. ¿Me hago entender? Ujú. Sí, profe. Gracias. Con gusto. Entonces, lo que me dice el compañero, ¿cómo te llamas, compa? ¿Cuál Compa, compañero, profe? el que me preguntó de las tasas. Ah, ya, Jorge Eduardo. Jorge, que me preguntaste, ¿me escuchas? Sí, profesor. Que mira, hay dos tasas. Tú eres un banco, yo soy un ahorrador. Mis ahorros los deposito en tu banco. Tú coges esos ahorros y prestas esos ahorros o prestas ese dinero a otras personas o a empresas. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Entonces, como prestas esos ahorros a otras empresas, pues prestas ese dinero a una determinada tasa. Por lo tanto, a esa tasa se le conoce como tasa de colocación. ¿Sí? Es decir, el interés que deben de pagar las empresas o las personas por pedir prestado un crédito. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Y esto sería la tasa de captación. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo mis ahorros y tú eres el banco. Yo deposito mis ahorros en tu banco y tú me dices, ok, como yo cojo tus ahorros y igualmente los presto, y es como un ciclo, ¿cierto? Un círculo, los presto, pero entonces por depositar tus ahorros en mi banco te voy a pagar un interés entre el 1 y el 2%. ¿Me hago entender? En el primero, en la de colocación, la tasa es para la empresa a la cual se le va a prestar el dinero. Y Claro, en la claro. segunda, la tasa de interés es
Un pago que se le da a la persona que está metiendo el dinero al banco. Ajá, pero no es que se le haga un pago, sino que es el rendimiento que tiene el dinero en el tiempo, ¿sí? Es decir, el interés, igualmente el rendimiento que tiene el dinero en el tiempo por nosotros haber depositado nuestro dinero en el banco. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo meto el dinero y el dinero que yo meto se trabaja, es decir, se presta o se logra Sí. prestarle a una empresa, entonces a mí me Entonces, dan. Si el estamos dinero no hablando, se presta, no hay ninguna tasa de interés para mí. sí, no, te la pago, ¿sí? Pero lo que pasa es que la tasa de interés por depositar tus ahorros en el banco va a ser mucho menor a la tasa de interés por la cual el banco presta para crédito de consumo o para vivienda o para carro. ¿Me hago entender? Hay una diferencia. Sí, ya entendí, profe. Profe, ¿Sí? yo siempre pregunto, si yo quiero hacer una cuenta de ahorro, mensualmente a mí me pueden cobrar unos 6.000 pesos, pero si otra persona con mi dinero que yo ahorré quiere comprar un carro, una casa, el precio de interés sube o baja, No, o baja, aumenta. Claro, aumenta, ¿cierto? porque con esos ahorros que los ahorradores depositan en los bancos, los utilizan los bancos para poder prestar dinero. ¿Sí? Entonces la diferencia entre la tasa de colocación y la tasa de captación es muy alta. ¿Ya? Y como es muy alta, esa diferencia es lo que genera la rentabilidad del sistema financiero. ¿Me hago entender? Pero ahí los que ganan son los bancos igualmente, son los que más ganan. ¿Cómo, perdón? Y ahí los que ganan son los bancos, Claro, claro. porque Primero quiebra un hospital que un banco. eh, Primero quiebra un país que un banco. Primero se salva los bancos que un hospital. ¿Me hice entender con la reflexión, muchachos? sí, profe, Sí, profe. Vale. entendí. Bueno, voy a dejar de compartir, compañeros, para presentarles lo siguiente. Lo siguiente. Y para que nos vamos a almorzar, dice, ya les va a cargar, ya les va a cargar, ya les va a cargar, denme un momento. Listo. Este es un pequeño taller, muchachos, para poder afianzar lo que comenzamos a aprender el día de hoy. Este taller yo lo subo ahora en horas de la tarde a la plataforma Q10. Pero entonces ese taller es para que ustedes lo realicen y me lo entreguen el próximo martes y me lo envíen a mi correo institucional. Y por lo tanto, pues lo van desarrollando con el fin de poder afianzar lo aprendido el día de hoy. ¿Ya? Entonces lo hacen en pareja, muchachos. ¿Ok? Dice lo primero. Por ejemplo, primera pregunta. Si usted tuviera una cantidad de dinero razonable y determine con argumentos válidos, ¿cuál sería el orden de su preferencia para invertirlo? Usted invertir ese dinero en un depósito en un banco suizo, comprar un bienes raíces, instalar un negocio o comprar acciones en la bolsa de valores. Usted debe escoger una de estas y argumentar por qué es su mejor elección. Suponga que usted ha trabajado para el gobierno durante 35 años y piensa retirarse. El gobierno le ofrece dos opciones. Primera, le proporciona una cantidad en efectivo única de acuerdo con la ley, pero no le otorga pensión de por vida, ni le mantiene los servicios médicos. ¿Cuál es la otra opción? El gobierno le otorga una pensión mensual hasta su muerte y le mantiene los servicios médicos por el mismo periodo. ¿En qué debe basarse para tomar una decisión adecuada? Entonces debo argumentar cuál de las dos decisiones es la más adecuada. ¿Ok? Tercero, usted desea comprar un equipo de videograbación que es caro,
puede pagarlo de contado, pues tiene dinero ahorrado en el banco. También puede comprar el equipo a crédito, o bien puede comprarlo de contado con su tarjeta de crédito personal, la cual, por supuesto, le cobrará un determinado interés para financiar la compra. Pregunta: ¿en qué debe basar su decisión para usar de la manera más adecuada su fuente de fondos en la compra que usted desea? Cuarta y última. Usted jugó a la lotería con la Cruz Roja y obtuvo el premio mayor, que consiste en 100 millones de pesos. Si usted decide no gastar el dinero hasta dentro de 5 años, ¿qué factores debe analizar para decidir si mantiene los centenarios o los pesos, o si los cambia por dinero en efectivo y ahorra ese dinero en el banco? Entonces, muchachos, la idea es que en parejitas ustedes vayan desarrollando este taller y por lo tanto me lo envíen a más tardar el próximo martes a mi correo institucional. ¿Ya? Si tienen alguna duda, pues me pueden enviar un correo o me pueden se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp. ¿Listo? Ahora, en horas de la tarde, les envío el enlace, muchachos. Voy a dejar de compartir el enlace de WhatsApp del curso. No sé, muchachos, ¿me hice entender? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Profesor, en el punto 3, ¿cuál es la diferencia entre un crédito y el otro que había ahí? Te la vuelvo y lo abro. Da un momento. Se agarra el Word. Dame un momento, por favor. Ya lo comparto. Creo, Dame un creo momento. que esa es la de la pensión. Sí, pero dame un momento. Ya lo comparto para si de pronto tenemos alguna duda aquí. Ya lo comparto. Paciencia, paciencia, paciencia. Ya va a cargar. Dime, compañero, en esta tercera. Sí, en la tercera que dice pagarlo de contado porque tiene dinero ahorrado en el banco o crédito. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Y la Pues, última dice que lo puede sacar de la cuenta personal que tiene, que le cobra intereses, ¿no? pero a ver, plantéame bien la pregunta. O sea, allí le dan como tres opciones. Le dice que lo puede sacar de contado porque tiene dinero en el banco, lo puede sacar a crédito o lo puede cobrar por crédito en su tarjeta de crédito personal. Y dice ahí que en la de crédito personal hay intereses, ¿no? O sea Claro. que en las dos anteriores no habrían, o cómo sería, o cuál sería la diferencia entre eso. Vuelvo un poquito. Le damos de nuevo. Usted desea comprar un equipo de videograbación que es caro. Puede pagarlo de contado, pues tiene dinero ahorrado en el banco. ¿Listo? Primera opción. También puede comprar el equipo a crédito. Segunda opción. O bien puede comprarlo de contado con su tarjeta de crédito personal, ¿sí? La cual, pues, le va a cobrar un determinado interés por financiar la compra. ¿Sí me hago entender ahí? Entonces, tú tienes esas opciones. O poder adquirir este bien utilizando tu dinero, o financiarlo por medio de una tarjeta de crédito personal. Y si lo financias por medio de una tarjeta de crédito personal, pues obviamente te van a cobrar un determinado interés por financiar esa compra. Pregunta, no sé. Y si lo saco por el dinero del banco, ¿no me cobra interés o qué? Claro, te estoy diciendo, primero, lo puedes adquirir, lo puedes pagarlo de contado, ¿sí o no? Por medio de tus ahorros que tienes en el banco. También puedes comprar ese bien, también puedes comprar mediante un crédito, ¿sí? Es decir, que si es mediante un crédito, es que te acercas al almacén y te lo puedes adquirir, pero
mediante un crédito que te otorga el almacén. ¿Me hago entender ahí? Sí, profe, ahí no son cuotas. Sí, ¿Sí? Claro, un crédito. O puedes adquirir ese bien utilizando tu tarjeta de crédito y obviamente te van a cobrar un interés por financiar esa compra. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos, o no? ¿O cuál es la confusión? También está bien, profe. No sé. ¿Los demás? ¿Hay alguna confusión? Profe, entonces, bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Dale. La primera opción es pagarlo completo, ¿no? Con el dinero que tenemos ahora en el banco, pagarlo completo, Sí, de una. La segunda, pues, es a crédito, a cuota. sí. Y la tercera que dice, o puede comprarlo de contado con su tarjeta de crédito personal, la cual, por supuesto, le cobrará determinado interés Sí, por financiar la compra. ajá. Igualmente, es como pagarlo con la tarjeta, como pagarlo con la tarjeta de crédito, ¿no? Y Sí, igualmente claro, le van a cobrar a uno sin interés. claro. Sí, Por el uso de señor. la tarjeta. Es por el uso de la tarjeta, ¿no, profe? Sí, claro, por la compra. Pues estás adquiriendo ese bien mediante tu tarjeta de crédito. Sí, yo, por esa parte, pues, lo entiendo. Sí, Listo. Ahí estamos bien, ¿cierto? sí, profe. Y por lo tanto, entonces, con base en ese contexto, te pregunto, ¿en qué debe basar su decisión para usar de la manera más adecuada su fuente de fondos en la compra que usted desea? ¿Ya? O sea, usted desea comprar ese equipo de videograbación. Si usted desea comprar ese equipo de videograbación, ¿cuál de las tres opciones es la más adecuada? ¿Me hago entender? Sí, profe. Ok. Bueno, muchachos, bajar de compartir. Listo. Bueno, muchachos, nada, me hice entender la clase de hoy. Entonces, no sé, de la manera lo posible. sí, profesor. Dale, bueno, muchachos, muchas gracias. Nada, yo ahorita en horas de la tarde, después del almuerzo, subo esto ya a Q10 y bueno, en fin. Y nada, muchachos, quería vernos el próximo martes, ya, para seguir desarrollando esta asignatura. Pues si ya no hay pregunta, no hay nada, pues ya queda que en el transcurso de la tarde yo subo la actividad a la plataforma Q10. Ya, igualmente yo les aviso. Si no hay dudas, no hay comentarios y todo está bien, nada, pues nada, muchachos, muchas gracias por estar en clase, por asistir a clase y ya toca obviamente vernos el próximo martes. Y nada, feliz almuerzo y una feliz tarde. Listo, profe, que le iba a decir una preguntita. Somos 5, ¿cierto? En total del curso, porque ahí, como se dice que esa Voy a en ver, pareja. ya te confirmo, ya le confirmo, dame un momento. ¿Cuántos somos? Dame un momentico, compañero. Somos 5. Entonces, un grupo de 3 y un grupo de 2. Ustedes ya se ponen de acuerdo, ¿listo? Ok, profe, igualmente ahí con el Listo, grupo de profe. WhatsApp confirmamos todo. Sí, o sea, yo lo propongo, un grupo de 3 o un grupo de 2. Si quieren hacerlo individual, pues ya ustedes ya toman la decisión. ¿Listo? Ok, profe. Bueno. Bueno, muchachos, no hay más. Les deseo un feliz almuerzo y una feliz tarde y quedamos en contacto. ¿Listo? Listo, profe. Hasta Bueno, luego. hasta luego, muchachos. Luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.